¿Qué hay, gente? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Xavier Caballero Salas. Soy un estudiante del programa Profesionales de Deportes en la Universidad del Magdalena. El día de hoy les vengo a hablar un poco del ciclismo, un poco de su historia y les enseñaré a obtener la talla correcta para su bicicleta. Les enseñaré también cómo graduarla para que tengan una buena experiencia al usarla, y si de pronto desean comprar o van a usar una zapatilla de ciclismo, pues cómo ajustar bien las calas, cómo graduarlas de forma correcta para un uso óptimo de estas. Ahora les hablaré de las bicicletas de BMX y les daré unas referencias para saber cuál es su talla correcta de bicicleta. Los factores más importantes a la hora de elegir una bicicleta de este tipo son la edad, la talla de la persona, el tamaño de las ruedas y el largo del cuadro o tubo superior de la bicicleta. Esta es la tabla de equivalencia del rango de edad, la altura del ciclista, el tamaño de la rueda y el largo del tubo superior o cuadro. Como mi rango de edad no se encuentra aquí porque tengo 24 años, pues me guiaré de la altura del ciclista. Y aquí dice que los ciclistas con una altura promedio de 1,60 a 1,75 deben utilizar un tamaño de rueda de 20 pulgadas con un tubo superior de 20.25 a 20.75 pulgadas. Para terminar, les enseñaré el proceso de cómo graduar bien las calas en sus zapatillas de MTB y ruta. Para esto solo utilizaremos un marcador, cinta adhesiva, un cordón y nuestra zapatilla, por supuesto. Como yo no cuento con una zapatilla de ciclismo, les mostraré el proceso con un zapato deportivo. Como primer paso nos colocamos nuestra zapatilla y la ponemos sobre una superficie plana. Como segundo paso agregamos la cinta y ubicamos el primero y el quinto metatarso. Después de haberlo ubicado, marcamos con una línea su ubicación. Para eso utilizaremos nuestro marcador. Ahora podemos quitarnos nuestras zapatillas y, como ven, los puntos están a una altura totalmente diferente. Debemos hallar la línea media entre cada punto y para ello haremos una línea paralela por marca y deberemos marcar la línea entre cada una de estas paralelas. Ahora, en caso de que su zapatilla no traiga el eje longitudinal, deben marcarlo con una regla. Como lo ven, el mío ya lo trae marcado. Lo siguiente será con una cuerda, que fue la que les dije ahorita, deben buscar la diagonal que marca las, las dos marcas que hicimos anteriormente. Y marcamos el punto que une el eje central de la zapatilla con la diagonal. Ya habiendo encontrado el eje central, podemos hacer uso de una regla para una mayor exactitud y así colocar una marca de este lado y otra marca para tener una referencia clara de la paralela que buscábamos. Habiendo hecho esto, pasamos a colocar las calas. Para colocar la cala, solo necesitarán un destornillador o una llave Allen, dependiendo del tornillo que traiga la cala.
Coloquen primero las arandelas que trae la cala. Y después coloquen los tornillos. Todos al tiempo. Pero sin ejercer toda la presión que puede ofrecer el tornillo. Deben ir apretando de a poco. 1, 2, 3, poquito a poco, hasta que todos ejerzan la mayor presión posible. Pero no uno solo toda la presión, porque la cala podría alzarse y podría doblarse. Podría quedar entonces mal posicionada la cala. Es importante que la cala quede bien recta y centrada con respecto a su eje longitudinal y lateral. Este ajuste es ideal para una persona neutral que pedalea con los tobillos y piernas alineados. Si sufres de una pequeña desviación, ya sea hacia adentro o hacia afuera de tus tobillos o tus piernas, pues debes buscar una cala que te permita un mayor rango libre de movimiento. Este proceso deben hacerlo en ambos pies, ya que la morfología de los pies puede ser diferente. Para las zapatillas de MTB o mountain bike, el proceso es el mismo, es totalmente el mismo, porque lo único que cambia es el tipo de zapatilla y el tipo de cala, como se los mostraré a continuación. Si ven la zapatilla, el tipo de zapatilla por abajo es diferente, y si ven, su cala también es diferente. Ahí la ven. El tipo de zapatilla y de cala es diferente. Cabe aclarar que las calas de las zapatillas de mountain bike traen esos dientecitos que ustedes ven ahí. Esos dientes van hacia el lado opuesto al que yo los coloqué. Solamente los coloqué para que ustedes pudieran ver los dientes. Esos dientes, como ya se los dije, van hacia abajo le dan un agarre extra a estas calas. No siendo más, esto fue todo por hoy. Espero que esto les pueda servir de alguna referencia, les pueda servir de ayuda, y les agradezco por el tiempo prestado. Muchísimas gracias y bendiciones. Para saber qué talla de bicicleta de MTB o ruta es la perfecta para nosotros, lo primero que debemos saber es la medida de nuestra entrepierna. Para ello utilizaremos un libro y un metro y haremos lo siguiente. Nos colocamos de forma vertical, colocamos el libro en nuestra entrepierna para tener una referencia clara. Habiendo hecho esto, tengo que en mi caso es 82 centímetros. Para la bicicleta de montaña o MTB, multiplicaremos la medida obtenida de la entrepierna por 0.21 y el resultado será nuestra talla en pulgadas. Para la bicicleta de ruta, multiplicaremos esta misma medida de la entrepierna por 0.65 y el resultado será nuestra talla en centímetros. En esta tabla podemos ver la equivalencia de la talla, la medida de la entrepierna en centímetros y los respectivos rangos de tamaño de las bicicletas de
montaña y carretera. Por ejemplo, si multiplico mi medida de entrepierna, que es 82 centímetros, por 0.21, me da como resultado 17.22. Eso ubica mi talla de bicicleta de MTB en una talla M. Para saber la talla de nuestra bicicleta, tomamos un metro y medimos desde el eje central del plato hasta donde inicia la caña que sostiene el asiento. En nuestro caso da 19. La altura correcta del sillín de una bicicleta es el 88% de la medida de nuestra entrepierna. Recordemos que la mía es 82 centímetros y el 88% de 82 centímetros es 72.16. Ahora medimos ese resultado, que en mi caso fue 72.16, desde el eje pedalier hasta la parte superior del sillín. Cabe resaltar que debemos seguir la guía de este tubo que conecta con la caña del asiento. Ahora, con nuestra bicicleta totalmente estática, buscaremos que la biela de la bicicleta esté totalmente paralela al piso. Nos colocamos de forma cómoda y buscamos el apoyo de la pared, en mi caso que no tengo a alguien que me ayude ahora mismo, o con un trípode de bicicleta, lo que tengamos y lo podamos utilizar. Habiendo hecho esto, utilizaremos una cuerda con un peso en su extremo o una plomada. Al colocarla en la parte externa de esta rótula, la cuerda debería caer en la parte final de la biela y no debería despegarse de ella. Tendría que quedar verticalmente perfecto. Pero si queda un poco más adelante, pero es solo un poco, 1, 2, 3 milímetros, no hay nada de malo en esto. Pero si por el contrario queda 2, 3, 4, 5 centímetros por delante o por detrás la cuerda con respecto a la parte final de la biela, pues quiere decir que nuestro sillín no está bien graduado. Está muy alto o está muy bajo. Una de dos. Para verificar esto es muy sencillo. Nos colocamos de forma que estemos cómodos, rodamos o rotamos los pedales y en la parte final del movimiento, la parte más baja del pedal, nuestra pierna debe quedar totalmente extendida sin que nuestras caderas se muevan de lado a lado. Por ejemplo, así o así. No pueden hacer eso. A continuación, les daré las pautas para graduar la potencia y el manubrio de nuestra bicicleta. Cabe aclarar que debemos ver cuáles son nuestras necesidades, si somos un ciclista profesional o somos un aficionado que utiliza su bicicleta como herramienta de transporte, de trabajo o de recreación. Debo aclarar que este video va dirigido más que todo a los ciclistas aficionados, ya que no soy un biomecánico, soy un estudiante de profesional en deportes, pero en mi cátedra de ciclismo yo aprendí todo esto y lo estoy enseñando a ustedes para que puedan utilizar la bicicleta de una manera más óptima. A continuación les enseñaré la tabla que marca la diferencia recomendada de altura entre el sillín y el manubrio. Esta tabla se guía por la altura del ciclista. Por ejemplo, dice que los ciclistas de entre 1,60 y 1,70 centímetros de estatura pueden tener una diferencia de altura entre el manillar y el sillín. Manillar significa manubrio. Entre 2 y menos 2 centímetros. Más 2 centímetros significa por arriba del sillín y menos 2 centímetros significa por abajo del sillín. Para tomar las medidas de lo que le acabo de enseñar, la cita debe estar en un espacio totalmente plano. Mi sillín da a 102 centímetros del suelo.
que mi manubrio está a 104 centímetros del suelo. Según la tabla, esto me lo permite, porque yo tengo una estatura de 1,70 y la tabla dice que los ciclistas de entre 1,60 y 1,70 pueden tener el manubrio 2 centímetros por encima de la altura del sillín. La altura de mi sillín con respecto al suelo son 102 centímetros y la altura de mi manubrio con respecto al suelo son 104 centímetros. Primero que todo, les hablaré un poco de la historia del ciclismo. El ciclismo tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando se inventó la primera bicicleta conocida como la máquina de correr, creada por Carl Dries en 1817. A lo largo de los años, la bicicleta evolucionó y en 1860 se introdujo el primer modelo con pedales. El ciclismo competitivo comenzó a ganar popularidad en la década de 1860, con las primeras carreras organizadas. En 1896, el ciclismo se incluyó en los Juegos Olímpicos por primera vez. A medida que avanzaba el siglo XX, surgieron eventos icónicos como el Tour de Francia, que fue en 1903, y el Giro de Italia, que comenzó en 1909, que ayudaron a establecer el ciclismo como un deporte internacional. Hoy en día, el ciclismo abarca diversas disciplinas, desde el ciclismo de ruta hasta el mountain bike y el BMX, y sigue siendo un deporte muy querido y practicado en todo el mundo.